actividad 4 trata sobre formulación de hipótesis, las cuales son explicaciones tentativas de un problema o fenómeno investigado, formuladas como proposiciones o afirmaciones y constituyen las guías de un estudio. Nos puede surgir la duda de, ¿en toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? La respuesta es no. Formularemos o no hipótesis dependiendo del alcance inicial del estudio, lo que a su vez depende del planteamiento del problema. Son las variables. Las variables son características, propiedades o atributos que pueden tomar diferentes valores en el estudio de un caso. Son fundamentales en una investigación, pues éstas nos ayudan a medir y a analizar fenómenos. ¿De dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis surgen de la revisión de literatura, marco o perspectiva teórica, del planteamiento del problema original o revisado, también de casos pasados o antecedentes consultados. Las hipótesis cuentan con algunas características, dentro de las cuales están que deben referirse a una situación real. Para poder sostener una prueba deben estar en tiempo y contexto específico. Las variables de las hipótesis deben ser observables y medibles. Estas deben ser lo más claras y precisas posibles, y la relación entre sus variables deben ser lo más lógica, organizada y creíble posible. Los tipos de hipótesis en una investigación incluye hipótesis descriptivas, correlacionales, casuales y nulas, cada una con un propósito distinto, desde describir una variable hasta probar relaciones o efectos entre variables. No existe un número fijo de hipótesis que se deban formular en una investigación, ya que eso dependerá del objetivo del estudio o la complejidad del tema. Pero sin embargo, es recomendable formular solo la hipótesis necesaria para cubrir las respuestas de la investigación. La prueba de hipótesis, según Sampieri, es un proceso mediante el cual se evalúa si una suposición o afirmación inicial sobre una población es válida. En investigación cuantitativa, esto se realiza mediante procedimientos estadísticos que determinan si los datos respaldan o rechazan las hipótesis planteadas. En otras palabras, busca confirmar o descartar la relación entre variables para entender mejor el fenómeno estudiado. Las hipótesis sirven para la recolección de datos y el análisis de la información, permitiéndole al investigador tener un marco estructurado, el cual le permite mantener su atención en las variables relevantes. Sí, es importante saber cuáles son las variables relevantes, dado que tenemos que definirlas, y estas deben ser medibles y observables, porque de igual manera es lo que nos permite poder comprobar la hipótesis. Entonces, ¿qué es la definición conceptual? Esta hace referencia básicamente a cuál es el significado que tiene la variable que nosotros acabamos de presentar. Un ejemplo de esto podría ser, si por ejemplo mi variable es la violencia, yo podría decir que su definición conceptual es que es un tipo de comportamiento impersonal que resulta en daños físicos o psicológicos. Entonces, al final de esta definición que yo acabo de dar, siempre debo colocar el nombre del autor que dio esta definición y el año en que lo hizo. Definición operacional. Describe un concepto abstracto en términos de cómo medirlo e identificarlo de manera concreta y observable. Por ejemplo, si queremos medir la ansiedad de los estudiantes antes de un examen, podemos definirla por el puntaje obtenido de una escala de ansiedad específica, donde el puntaje alto indica mayor ansiedad. Esto permite que otros midan la ansiedad de la misma manera, haciendo la definición práctica y replicable.